agradezco la introducción. Efectivamente, nosotros, como les comentaba ayer, tenemos un reto de implementar una estrategia que nos permita efectivamente que esta protección social que se viene realizando desde el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, pero articulado con otros sectores también, pueda funcionar en el momento que se genere un desastre. Ese es el reto. Por lo tanto, voy a contarles un poco, un marco general en la primera parte, luego la entrada que tuvimos cuando el fenómeno del niño costero en Perú golpeó en el año 2017 y cuáles son las reflexiones que tenemos post niño costero y retos actuales para sacar la estrategia, tener una estrategia en el más breve plazo. Ustedes ven aquí los mapas que presentan, ¿no? Donde se señala que Perú es el cuarto país menos resiliente en el mundo de 117 países estudiados por el Banco Mundial. No somos los menos resilientes. Este indicador es extremadamente bajo, básicamente sobre la exposición de las personas, pobreza, vulnerabilidad. Y acá presentamos dos tipos de mapas. Ayer yo les decía que aquí en mi país, no hay día del año que no tengamos o estemos en heladas y friaje o estemos afectados por inundaciones producto de lluvias. Entonces este es el mapa distrital con la intensidad de inundaciones. Y aquí tenemos por la intensidad de bajas temperaturas. Entonces, como ustedes pueden ver, más o menos todo el Perú durante todo el año está pasando por situaciones de riesgo. En algunas partes del Perú el riesgo es mucho mayor y, como mencionábamos ayer, la percepción de que alguien puede perder la vida por un fenómeno natural es alta. ¿Por qué? Porque en determinadas zonas de nuestro país, por ejemplo, podemos no tener vías de comunicación para sacar a las personas que han sido afectadas. O teniendo establecimientos de salud, no necesariamente tenemos la cobertura de medicinas o insumos para esa atención. Por lo tanto, dependiendo de los tipos de riesgos que tenemos, no hemos aprendido, este proceso de resiliencia. En zonas altoandinas sabemos que en nuestro país hace mucho frío, pero nos cuesta entender, y acá hay un tema que es importante en el Perú, qué son las heladas, y qué es el friaje. En zona altoandina normalmente hace mucho frío, por lo tanto viene la helada. Pero ¿dónde hay friaje? En la selva. En la selva, en las zonas donde normalmente hace sol, y que aquí en Lima podemos tener un invierno de 14 grados, en la selva, si un niño tiene 14 grados, le puede dar neumonía y se puede morir. Porque además el abrigo que tiene, no suele tener abrigo por el sol en el que está permanentemente, por el calor. Entonces se tiene que identificar además cómo se va a atender estas situaciones. Los desastres de origen natural y el cambio climático pueden reducir las recientes ganancias en disminución de la pobreza y vulnerabilidad. Efectivamente, en el año 2017, a raíz del fenómeno del niño costero, tuvimos inundaciones, mucha gente perdió sus casas, las inversiones, el espacio agrícola no produjo lo que tenía que producir, se perdieron cosechas. Y en el 2018, y ese año, el dato de pobreza es que después de más o menos 15 o 20 años, el Perú dejó de bajar pobreza y más bien incrementó un punto porcentual. Y efectivamente vemos que en las zonas donde se genera mayor pobreza es que tuvo un impacto el fenómeno del niño costero, que fue bastante grande. Entonces, sí va a alterar, evidentemente incrementa vulnerabilidad, pero también nos trajo como consecuencia el incremento de la pobreza. El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social cuenta con un grupo de programas sociales. Programas sociales que compartimos además con varios de los países que están aquí presentes.
El programa Cuna Más, por ejemplo, atiende a niños pequeños, es una cuna de 6 meses a 3 años, pero también tiene un programa de visita domiciliaria a familias, es el programa de acompañamiento a familias. Tenemos el programa Juntos, que en diferentes países existe, transferencia monetaria condicionada. Jaliwarma, que es un programa de alimentación escolar, entonces va de 3 años, prioritariamente inicial y primaria, y en la selva, por ejemplo, en todos los centros, en todas las comunidades identificadas por el Ministerio de Cultura como comunidades nativas, se entrega alimentación a secundaria. Tenemos también el programa País. El programa País agrupa 2 programas. Un programa de tambos. ¿Y qué son los tambos? En nuestra época incaica, la forma como nuestros antepasados guardaban alimento en la época de frío, en la época más compleja o helada, guardaban los alimentos en unos tambos, o estos también servían para que cuando los chasquis llevaban comunicaciones de un lugar a otro se quedaran ahí a vivir, o a pernoctar, mejor dicho. Entonces se crearon los tambos en lugares equidistantes, de zonas alejadas, para que se tenga un punto del Estado de acceso a servicios. Hoy día, en los tambos, por ejemplo, cada 2 meses se implementa una agencia del Banco de la Nación para pagar a los programas de transferencia monetaria condicionada o no condicionada para acercar el servicio. En los tambos existe servicio de salud para las poblaciones dispersas. En los tambos también se tienen cuartos acondicionados para que el personal que viaja a atender a las poblaciones dispersas se pueda quedar. En los tambos también se ha tenido la oportunidad de hacer campañas para vacunación, no solamente de los niños, sino también un espacio para los animales. ¿Por qué? Porque en época de frío, en época de inclemencia climatológica, no solo se enferman los seres humanos, sino los animales. Y eso también va a causar un perjuicio directamente a la población. Foncones, que tiene un programa llamado Jacubiña y que básicamente busca la mejora de las condiciones de vida de las comunidades y a través de determinadas tecnologías promueve riego tecnificado, mejora la producción para garantizar seguridad alimentaria, se hace inclusión financiera y se espera que después de 3 años de intervención las familias que estén en el ámbito del programa Juntos de transferencia monetaria condicionada puedan dar el despegue y finalmente egresar con un acompañamiento. El programa Contigo es un programa de transferencia no condicionada para personas con discapacidad severa. Pensión 65 es para adultos mayores. Entonces tenemos estos programas, pero estos programas giran en el entorno de buscar que los hogares, ¿sí?, mirando con un enfoque de hogar y enfoque de ciclo de vida, puedan tener en la población más vulnerable, más excluida del país, apoyo directo según el ciclo de vida. Entonces tenemos, por ejemplo, estas intervenciones del MIBIS, tenemos además 2 herramientas que buscan esto que la economía del comportamiento estudia ahora, ¿no? ¿Cómo haces para cambiar conductas o para que pasen cosas dentro de la administración pública, en este caso? Y entonces tenemos 2 herramientas que son incentivos. Incentivos para que las cosas pasen. En el caso del Fondo de Estímulo al Desempeño, es un incentivo a los gobiernos regionales para que hagan lo que tienen que hacer. Y eso, ustedes dirán, pero ¿y por qué el Estado peruano le da un incentivo monetario a los gobiernos regionales para hacer lo que tienen que hacer? Y es que a veces los gobiernos, en general, las autoridades, pueden buscar más obras, es decir, infraestructura, que desarrollo de capital humano. Entonces el Fondo de Estímulo al Desempeño busca principalmente poner en la agenda la primera infancia, el desarrollo infantil temprano, preocuparnos porque cada centro de salud tenga los insumos necesarios, por ejemplo, para los controles prenatales, para el primer año de crecimiento el control mensual, que acá le llamamos el CREP, ¿no?, el control de niño sano mensual. ¿Qué ganamos con que el programa de transferencia monetaria Juntos le dé 200 soles a una mamá para que vaya al centro de salud y luego llega
entra y no le pueden poner la vacuna porque no hay vacuna. No le pueden hacer el examen de orina en su control prenatal porque no tienen los radioactivos o los insumos para ello, para el examen. Entonces, miramos de manera integral los programas en su relación con los gobiernos regionales y el servicio que se presta, ya que salud, educación, agua y saneamiento, por ejemplo, como temas básicos sociales, están en nuestro país descentralizados. Y luego tenemos también otro incentivo no monetario, que es el sello municipal. Y aquí mencionar que las autoridades locales, que son las que más recursos necesitan, pero son las que en mayor cantidad existen en el país, que son más de 1.868, generamos incentivos para que ellas también hagan lo que tienen que hacer, vinculándolo para comenzar a la primera infancia. Entonces, ¿cómo motivamos a esos alcaldes? Los alcaldes en el Perú quieren asistencia técnica, sí quieren recursos financieros, pero si no se les puede dar recursos financieros, con asistencia técnica hacen maravillas. Entonces comenzamos a trabajar con asistencia técnica para efectivamente hacer diagnósticos de la situación del agua. Si el agua efectivamente está siendo clorada, si efectivamente se puede generar mejores condiciones para mejorarla, el tema del DNI, el seguimiento a los niños nominalmente. Entonces, nuevamente, alrededor del hogar, pero vamos articulando ya con los gobiernos subnacionales, gobierno regional y gobierno local. ¿Por qué? Porque cuando uno habla de política social, tiene que articular intersectorialmente, que es la articulación horizontal, y además verticalmente, que es entre los 3 niveles de gobierno o intergubernamental. Con todo esto que acabo de señalar, que tiene el MIDIS como herramientas, vino el niño costero y se tomaron algunas decisiones como programa. Entonces, Pensión 65 y Juntos, que es lo que ayer presentaba de alguna manera Alberto y lo conversábamos, no lo explicité por la presentación del día de hoy, probamos por primera vez el bono, se le llamó Una Sola Fuerza, porque la campaña para recuperarnos del proceso del niño costero fue Una Sola Fuerza, como mensaje de todo el Perú unido para permitir atender la emergencia y dejar un poco la situación política de lado, porque nos encontrábamos además en una situación de mucho enfrentamiento interno políticamente, entonces necesitábamos trabajar juntos y se le llamó Una Sola Fuerza. Este bono era por $60, digamos el tipo de cambio, a todos los usuarios de Juntos y Pensión 65 de los distritos declarados en emergencia, en esta lógica de tú eres pobre, pero si además has sido golpeado por un fenómeno natural, ¿sí? Por un desastre, necesitas liquidez. Entonces se le transfiere recursos, utilizando el aparato del programa y solamente a los usuarios del programa. En el caso de Cunamás, básicamente en los centros de cuidado diurno, que son como los nidos, ¿no es cierto?, como los jardines infantiles, se habilitaron además con material prefabricado en estos espacios como albergues, porque no tenía la gente donde dormir por la situación en la que se encontraba. Se trabajaron además mensajes clave desde el programa para los más pequeños, cómo cuidarlos, cómo enfrentar esta situación de haber tenido pérdidas del hogar, de la familia. También se instalaron módulos, ¿por qué? Porque en el caso del programa Cunamás se entrega de los 5 alimentos que consume todo niño entre 6 meses a 3 años, se le da 3 alimentos del día en el servicio. Entonces se instalaron módulos para no dejar de dar ese servicio alimentario y que aun cuando los niños podrían dejar de ir al Cunamás, no dejen de tener la alimentación a la que ya tenían acceso. Con el programa Jaliwarma, de pronto viene el desastre natural y dejan de ir al colegio. El colegio no se inundó, pero dejaron de ir y los alimentos se quedan ahí almacenados. Entonces, el fenómeno niño costero, o dependiendo de la situación de desastre que hay, puede ser que no faltes una semana a clase, sino que el colegio esté cerrado por más de un mes. Y eso implica que los alimentos se comienzan a descomponer, a vencer. Entonces se tomó la decisión
de que se entregase a la municipalidad los alimentos que estaban en los almacenes para que puedan servir para alimentación de la población en ese espacio. Con Foncodes, básicamente, se suspendió la contratación de los yachachis, que son los sabios de la comunidad que iban casa por casa, y lo que sí se hizo es identificar qué daños tenían algunas de las casas o viviendas donde se trabajaba, para ver de qué manera desde los núcleos ejecutores, que es la forma como gestionamos el programa, básicamente que es una cogestión desde la comunidad, se agrupa la comunidad, elige a un presidente, a un tesorero, y a ellos se les da el dinero para trabajar. Entonces, se paró un poco el proceso de asistencia técnica para riego tecnificado, para diversificación de la producción, y nos concentramos más en la mejora o en la reparación de la vivienda, que es el lugar donde tienen que estar seguros la familia, los niños, para luego retomar el tema de la seguridad alimentaria. Al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social le encargaron implementar albergues en determinadas zonas del país y además implementar comedores populares, de tal manera que hay una respuesta rápida a el proceso de necesidad de vivienda, digamos, de un lugar donde dormir, guarecerse y alimentación. Es importante y creo que es relevante señalar que en el caso del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, una buena costumbre que se tiene desde que se creó es que lo que se busca implementar, ¿sí?, tenga un estudio y luego se evalúe para saber si funcionó o no funcionó. Entonces, esta evaluación, ¿no?, efectivamente, la del niño costero, sabemos cuánto partimos, no solamente en vidas, sino también en perjuicio a la economía familiar, así como en el bienestar de la población, pero sí se encontró en la evaluación del niño costero que el bono Una Sola Fuerza tuvo un efecto positivo en el bienestar de los hogares que recibieron ese bono. El incremento promedio de 38% de las transferencias, ¿no?, se asocia al aumento del gasto mensual monetario y por lo tanto sí hubo un aumento de una mejora, digamos, respecto de el normal que uno le transfiere, y sobre todo en este momento complejo por el fenómeno niño costero. La evaluación operativa de la respuesta, ¿no?, que el gobierno peruano, el ministerio, los programas sociales no estaban listos para responder a un desastre de tal magnitud. Y como les comentaba ayer, ¿no?, efectivamente, durante los primeros 5 años del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, no se tuvo, o sea, cada vez que se hablaba de respuesta ante emergencias, Milis no entraba. Evitamos, ¿sí?, entrar, no nos corresponde, le corresponde a otro, ¿quién? Entonces, claro, cuando lleguen el año 17, casi después de cumplir 5 años, entonces dicen, ahora todo el gobierno tiene que entrar, no estaba preparado el ministerio ni los programas para responder. Los programas no eran flexibles, ¿no?, definitivamente eran rígidos, estábamos armados en el marco del programa presupuestal por resultados y eso no te permite ninguna flexibilidad. El dinero que te da el Ministerio de Economía y Finanzas es para estos objetivos, para cumplir estos resultados, y no los puedes utilizar para otra cosa. Por lo tanto, si no me das un monto distinto, no puedo intervenir. Por lo tanto, sí se necesitaba una revisión de la regulación, porque es tan inflexible que si no modificas la norma, entonces no puedes intervenir porque estás haciendo malversación de fondos. La focalización y el registro de los afectados tuvo varios problemas operativos. En nuestro país, a través del sistema, ¿cierto?, de reacción o enfrentamiento a desastres, son los gobiernos locales los primeros que tienen que levantar el número y el nombre de las personas que han sido damnificadas. Y el gobierno local al que se le ha inundado, no solamente la municipalidad, sino todo el distrito, tiene poca capacidad de reacción inmediata para comenzar a censar quiénes son las personas perjudicadas. Obviamente, ante una magnitud como el niño costero, tuvimos emergencia nacional, pero igual eso no hace ni le quita la responsabilidad al gobierno local, a la municipalidad,
de levantar el EDAM, que es el dato de cuántas personas han sido afectadas y a quienes tendremos que atender. Entonces, si no tenemos ese dato, ustedes se preguntarán, bueno, ¿y el por qué el bono una sola fuerza se le entregó solo a los usuarios de los programas sociales? Porque no teníamos ningún registro más de a quién habría que entregarlo. Y yo creo que este cuadro de evaluación nos llama a varias reflexiones. Porque necesitas un marco regulatorio que te permita entrar, necesitas un marco regulatorio que te permite entrar a personas que no son usuarios y que no son pobres. Porque lo que hablábamos ayer, el tema de la vulnerabilidad, ¿no? Entonces, alguien que no era pobre pasó a estar en un estado de vulnerabilidad y tienes que atenderlo. Entonces, ¿en qué marco, de qué manera? Son parte de los retos que tenemos que enfrentar ahora. Porque claro, ahora en esta estrategia, ¿no?, social, adaptativa, donde comenzamos a mirar cómo desde los programas se puede intervenir, la reflexión es, muy bien, ¿a quién le toca liderar una estrategia de esta magnitud? ¿Son solo los programas sociales del MIDIS los que tienen que entrar a una estrategia de este tipo? ¿Cómo conversamos, ¿no?, por ejemplo, con defensa civil y los niveles de riesgo? Actualmente, como decía en el mapa inicial, estamos ante fenómenos, digamos, climatológicos, tanto de heladas como friaje, que están comenzando, justo estamos en quiebre en este momento. Ya hay en este momento también departamentos que están en emergencia por lluvias, por inundaciones, pero lo que sucede es que en el momento que hay una lluvia o una inundación y afecta a poca población, entonces no se declara emergencia nacional de la zona, sino lo tiene el gobierno local. Cuando se amplía y la magnitud es mucho mayor, entonces se hace el trámite para que sea declaratoria de emergencia. Un saludo a Mónica, ha sido mi jefa, ministra de Inclusión Social. Mónica, bienvenida, gracias por estar aquí. En la época del 2013, Mónica fue ministra, gracias por estar aquí, Mónica. Entonces, efectivamente, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que comenzamos y declaramos emergencia nacional. Entonces, una primera reflexión que hago es, en primer lugar, solamente los usuarios tienen que recibir ese bono. ¿Quién le va a dar la información sobre a quién más deberían recibir? Lo tiene que trabajar la municipalidad. Entonces, si el programa, en el caso de Juntos, por ejemplo, no tiene la flexibilidad regulatoria y presupuestal, tendría que esperar a que le transfieran dinero para poder hacer esa transferencia al usuario nuevo temporal, ¿sí?, del programa. ¿Por qué? Porque ha sido afectado por este fenómeno. ¿Cuándo tendría que intervenir un programa como Juntos, que es el que todos manejamos por transferencia monetaria condicionada? ¿Solo cuando se declara la emergencia a nivel 4 y 5 y interviene el gobierno nacional? ¿O cuando ya tiene una emergencia el distrito y necesita apoyo? Porque creo que el reto de mirar cómo responden los programas sociales no puede responder solamente a mirar por qué gestión centralizada del gobierno nacional, porque los programas sociales están enclavados en el territorio. En Jaliwarma, si un distrito de todo el Perú, de los 1868, uno se inunda, tendríamos que esperar la emergencia nacional para que Jaliwarma tome esa decisión o que Juntos aplique el bono. Entonces, es un reto mayor, porque tenemos que, en esta estrategia social adaptativa de emergencias o en la situación de desastres, tenemos que pensar transversal, vertical, porque tenemos marco regulatorio. Entonces yo podría decir como MIDIS, hasta que no se declare la emergencia nacional, yo no muevo un dedo. ¿Pero dónde están los programas? En Lima están en cada distrito que todos los días se inundan o se congelan o llega el frío, ¿no es cierto?, en la selva. Entonces creo que es un reto que tenemos como país y tendríamos que decir, bueno, y entonces, esa estrategia social, ¿no?, adaptativa, de emergencia ante desastres,
¿Solo la tiene que mirar MIDIS? ¿O también se tiene que trabajar desde el sistema nacional y que involucre a otros actores también y a otros programas que llegan hasta el territorio? ¿Por qué? Porque hay justo una lógica inversa. Los programas sociales tienen direcciones nacionales y están enclavados en el ministerio como gobierno nacional, pero su accionar es absolutamente desconcentrado. En cada distrito hay colegios y en cada colegio entregas alimentación escolar. Entonces hay un primer reto ahí que tenemos que discutir y trabajar, y bienvenidos todos los aportes, porque no es tan sencillo como lo vamos a desenredar. ¿Qué marca? La política social, los programas, el sistema de prevención nacional. Lo segundo, vamos a poner un ejemplo de alimentación escolar. Ayer de hecho lo conversábamos bien interesante con Tania y con Iván y con Aníbal del PMA, porque decíamos, muy bien, Jaliwarma, alimentación escolar. Viene la inundación o el friaje, se quedan los alimentos en el almacén. Entonces lo natural es no perderlos, hay que repartirlos para que alguien los consuma. Si nosotros sabemos en nuestro país que casi todo el tiempo estamos expuestos a desastres, sobre todo selva, zona altoandina, se podría generar un incentivo perverso para que se queden en los almacenes de las escuelas algo de productos que podamos ir guardando para cuando sabemos que el próximo mes va a venir la helada. Entonces, la primera decisión está bien tomada en la época del niño costero. Tenemos esto, hay que responder. Pero si lo haces continuo, ¿podría ser un incentivo perverso? No lo sé, pero lo pongo sobre la mesa. Porque si yo soy director de la escuela, el alcalde nos reúne, cuando hay una inundación o viene la helada, ya sabemos que hasta que llegue el alimento, cuando se declare la emergencia nacional y llegue, de repente pasó un mes, 2 meses o 3 meses. Entonces mejor nos ponemos de acuerdo, vamos guardando un poquito en el almacén y lo vamos reponiendo. Llega más arroz, repongo, no dejo que se me venza, pero lo guardo para cuando sea necesario. Y ese no es el objetivo del programa de alimentación escolar. El objetivo es que coman todo lo que se les está entregando porque es la cantidad necesaria para el valor nutricional del niño. Entonces, creo que en esta estrategia que tenemos que pensar de manera conjunta a nivel del Estado peruano y con los aprendizajes que ustedes nos están compartiendo, tenemos que buscar cómo esta parte social no solo sea MIDIS, ¿sí? No es solo MIDIS, en primer lugar. Y en segundo lugar, cómo hilamos fino para que esa decisión que se pueda tomar, uno, no sea solo para usuarios de programas sociales, porque tiene que ser para otras personas que han caído en la situación de vulnerabilidad, no necesariamente son pobres. Entonces el marco que te permite entrar en esta situación para aquellos que nunca han estado en el programa, que no tienen clasificación de pobre y pobre extremo, y lo otro es que no se generen incentivos perversos, como en el caso de alimentación escolar. Yo les contaba el primer día, el día de ayer, lo que me pasaba personalmente, ¿no? Cuando tuve a cargo Prona, porque tenía los almacenes con alimentos, y entonces era un crimen, si no, ¿cómo no les entrega si no tenemos otro almacén grande en el Perú con alimentos? Pues ahora ya dejamos ese almacén grande y pasamos al almacén chiquito, que además está a nivel local, y que si se va guardando el alimento no hay manera que el director pueda decir que no lo va a entregar, porque la presión va a venir, comienza a guardar, porque no tenemos otra opción. Entonces creo que efectivamente no todos los programas quizás tengan que adaptarse a atender las emergencias, porque tienen un objetivo. Hay otros que podrán adaptarse para atender emergencias y se tiene que analizar caso por caso y va más allá. Entonces creo que entramos en un proceso bien interesante en el país, donde vamos a tener que discutir además, porque todo lo social se vincula a un liderazgo del MIDIS. Pero esto es social
reacción social ante desastres. Y si hablamos de desastres, hay un ente rector, ¿no?, que se encarga del tema. Entonces, ¿cuál es el rol del MIBIS? Poner temas como estos en la agenda, pero que escalen a nivel de política nacional para mirar de manera integral cómo respondemos y cómo adaptamos todo el Estado. No solo lo social, sino todo el Estado para responder ante estas situaciones cuando ya sabemos que todo el año van a pasar. Tenemos mapas, tenemos fechas, tenemos alertas. En ese sentido, resumo que es necesario, ¿verdad?, incorporar la protección social no contributiva, lo que hablábamos del bono, en la política nacional de gestión del riesgo de desastres. Pero tenemos la política y cómo nos sumamos, lo que decíamos hace un momento. Definitivamente tenemos que adaptar normas. No vamos a poder hacerlo porque están rígidas y no te permiten entrar. Y obviamente, en ese marco, ¿cuál es esta estrategia que aterriza la política de gestión de riesgo? Porque uno de los temas que hemos definido en nuestro país es que tenemos que aprobar las políticas públicas en un marco que se ha aprobado aquí en el Centro Nacional de Planeamiento, en el CEPLAN, y luego trabajar las estrategias para abordar esa política pública. Entonces, muy bien, ponemos la protección social en la política y luego tenemos que aterrizar la estrategia de protección social adaptativa. Y esta estrategia, de manera general, nos plantea un primer tema, el registro único de damnificados. Ese es el reto. ¿Cómo hacemos para que rápidamente tener ese registro único de damnificados? Y ayer les comentaba, si no me equivoco, y lo veíamos hace un momento, el tema de focalización. En nuestro país tenemos el Sistema Nacional de Focalización, que es el SISF. Ese sistema de focalización es un sistema de información donde dice básicamente cuál es la clasificación socioeconómica de cada peruano y peruana. Pues todos los peruanos y peruanas estamos ahí. Nos faltan creo que 2 millones, nada más. Pero ya estamos casi todos. Entonces, ahí sale si eres pobre, no pobre o pobre extremo. ¿Qué pasa cuando hay un desastre? Algo de información tiene que migrar a ese sistema de información para pintarlo de algún color y saber que ha sido perjudicado por un desastre, para tener información. Entonces, el reto es cómo se levanta rápido el EDAM y cómo lo vinculamos, porque lo interesante acá es que el CISFO levanta información desde el distrito, desde la unidad local de empadronamiento. Entonces, tenemos aquí a la unidad local de empadronamiento, tenemos acá al costadito y quizás con el mismo jefe al encargado de levantar el registro de damnificados. Entonces, podría ser a nivel local algún nivel de cruce. No debería serlo la ULE, digamos, el responsable de levantar la clasificación socioeconómica, creo. Pero sí debería quedarse la información e ingresarla para que a nivel del sistema, porque el CISFO ha avanzado muchísimo, todo está a nivel del sistema de información absolutamente conectado. En este momento, desde el Ministerio, queremos mandar un mensaje a los alcaldes utilizando la información, la plataforma de comunicación del CISFO, y en 2 horas todos están enterados. Porque viaja muy rápido la información. Entonces, sí tenemos que aprovechar ese sistema que tenemos, pero no necesariamente que lo asume el MIBIS. Tenemos que fortalecer la capacidad local, porque así es como tiene que ser. La autoridad local es el jefe de defensa civil en el distrito. Entonces no tendremos que quitarle la responsabilidad, sino más bien fortalecerla con sistemas. Apoyos temporales de carácter extraordinario, definitivamente. Se tiene que mirar qué otros apoyos, además de un bono de financiamiento temporal. Sistemas de información, seguimiento de acciones post-desastre, evaluación de terreno, mecanismo de rendición de cuentas, y vamos a ver en un minutito la imagen que tenemos. Y los mapas sociales de peligros, ¿no? Ya hemos visto el mapa, el primero que les mostré, de los 2 tipos de riesgos, ¿no? Y nosotros tenemos, por ejemplo, en el programa Pensión 65, tenemos a todos los usuarios del programa georreferenciados. Cada usuario está en un punto. Entonces, aquí, por ejemplo, nosotros tenemos, dice Perú, acá está Amazonas. Todos los puntitos que ustedes ven, los chiquititos, son usuarios. Y
vemos en la zona roja, donde está bajo, muy bajo, digamos, dependiendo del nivel de riesgo. En este caso es el deslizamiento de Hualco. Aquí también, de pronto para que se pueda ver un poquito mejor, aquí tenemos inundaciones. Entonces, el rojo es muy alto en el departamento de Ucayali, tenemos alto, tenemos medio, el amarillo y bajo. Y todos estos puntitos son nuestros usuarios de pensión 65. Estos son los mapas que deberían manejar las autoridades locales. En primer lugar tienes tus colores, donde está el riesgo. Luego encima le pones a los usuarios de los programas sociales que son los más vulnerables, en primer lugar. Y luego puedes irle poniendo información adicional. Entonces el alcalde va a gestionar y va a saber que si se generó la inundación en esta parte, ¿sí?, cuánta gente está siendo afectada inmediatamente para poder hacer gestión y tomar decisiones. Hacia eso queremos ir en una estrategia. ¿Cómo lo vamos a hacer? Es un poco el reto. Levantar información de los usuarios no es complejo para nosotros. Hemos levantado en los sistemas de información que maneja el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, tenemos usuarios, tenemos colegios georreferenciados, tenemos centros de salud georreferenciados, tenemos comedores populares georreferenciados, tenemos usuarios georreferenciados. Entonces, inclusive la propia red de atención en salud se puede identificar. Acá están los centros de salud y este bolsón va a ser atendido aquí, este aquí, este aquí. ¿Qué colegios están cerca para que funcionen como albergues si es que están en zonas altas? A eso tendríamos que apuntar, pero es el aporte, creo yo, someto a discusión, es el aporte del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social a una estrategia nacional. No es solo del Ministerio, porque el riesgo que podemos correr es que de pronto, cuando se genera esta situación, solamente el ministerio que mira lo social, entre comillas, porque la política social va más allá de mí, ¿verdad? Educación, salud, inclusive trabajo, producción, agricultura, transporte, vivienda, o sea, la mitad de los sectores son sociales, ¿no? Entonces, se podría correr el riesgo. Por lo tanto, el liderazgo tendría que estar, desde nuestro punto de vista, en el sistema nacional, que además está anclado en la Presidencia del Consejo de Ministros, y que tiene una coordinación mucho mayor. Pero eso nos va a generar un debate enorme en el país, seguro que sí, pero tenemos el reto con este evento, estamos avanzando en ese proceso, así que les agradezco mucho la atención y pasamos al momento siguiente. Yo quisiera transmitirles además mi agradecimiento por este espacio, tanto al PMA como al Banco Mundial, también a todos los equipos que nos han apoyado en este evento, que es sumamente importante para nosotros, porque nos aporta enormemente, porque intercambiamos conocimientos, porque ponemos temas para discutir y pensar fuera de la caja. Yo siempre digo que yo creo que las mejores ideas nos salen cuando pensamos fuera de la caja, y escuchando experiencias de otros países mucho mejor. No quería dejar de agradecerles nuevamente por estar aquí. Espero además que lo hayan pasado bien, no solamente en el día, sino en las noches, en Lima, que nos ha atendido bien con el clima, y muchísimas gracias por su atención. Buenas tardes. Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Gobierno del Perú. El Perú primero.